Gracias, señor presidente. Quiero expresar mi apoyo a este proyecto de ley, porque después de mucho tiempo presenta una oportunidad de que el país salga del default. Es una solución de lo que el país debe hacer y porque le conviene hacer, porque por no hacer nada, los fondos buitres ganaron 156 millones de dólares que podríamos habernos ahorrado por año. Lo que quedó claro después de las comisiones es que en este proceso Argentina no pudo solucionar antes, ni con mejores condiciones, el problema que se originó por no acordar bien con un porcentaje de acreedores, quienes no entraron a las reestructuraciones y, una vez que entraron en la vía legal, no aceptaron las reglas que Argentina había impuesto en el lugar que Argentina las había impuesto. La verdad es que mucho se ha debatido sobre las acciones del gobierno anterior. No quiero redundar sobre si las reestructuraciones de la deuda en default del 2005 y 2010 fueron exitosas o no, o los millones que le costó al Estado los cupones atados al PIB, o los errores de la estrategia judicial, o las restricciones de la famosa cláusula Rufo. Lo cierto es que la confusión propia de este tipo de operaciones se le agregó la retórica pseudo-ideológica patria buitre, que profundizó aún más la confusión. Ya no queremos confusión para los ciudadanos, ni discursos vacíos. La ciudadanía debe entender con claridad por qué hay que salir del default. Argentina está hoy en cesación de pagos, con una sentencia judicial inapelable en la justicia de los Estados Unidos. El Estado Nacional está declarado en desacato e impedida la patria de operar libremente en los mercados internacionales. Se ha querido embarrar la cancha, una vez más, afirmando que este es el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento desenfrenado que nos va a llevar al año 2001. Pero lo cierto es que desde el 2011 comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento. En el ratio deuda-PIB entre el 2011 y 2014 se incrementó casi 10 puntos, pasando de 33% al 43%. Esto se explica por el altísimo incremento en la deuda interna, que hoy representa alrededor del 70% de la deuda total, cuando en el 2004 era del 42%. O sea, le debemos a los argentinos, le debemos a los jubilados. Este es otro reflejo de un déficit fiscal que ha sido financiado principalmente vía el Banco Central, con impuesto inflacionario. Hemos tenido que escuchar a diputados de la oposición escandalizados por el supuesto objetivo oculto del gobierno de financiar gasto corriente, pero ninguna de estas voces se alzaba cuando el despilfarro de los recursos ocurría en la gestión K. Tomo como ejemplo mi provincia, Mendoza, en la cual el exgobernador Francisco Pérez hizo estragos en las finanzas públicas. En los últimos meses de su mandato tuvo que negociar un préstamo de 500 millones de pesos para pagar sueldos, utilizar un descubierto del Banco Nación por 600 millones de pesos para el mismo fin, además de haberse endeudado con esa entidad por más de 2.300 millones de pesos. Según el informe entregado actualmente por la AGN, el endeudamiento dejado por él a la provincia es de cerca de 12.000 millones de pesos. Ante esto, ninguno de los legisladores del Frente para la Victoria por Mendoza alzó una voz en defensa de la provincia. También recordaba cuando el diputado mandato cumplido Enrique Baquier nos ilustraba la ejecución presupuestaria del 2011 e hice el ejercicio para el 2014. ¿Y saben qué? Lo que nos contaba el diputado recién, se gastó el 100% del dinero en el programa Más Escuelas, pero el 40% de las escuelas no se hicieron. Un 70% de las obras de mejoramiento y reposición de rutas no se realizaron, aunque el 100% del dinero se gastó. Esto es solo un ejemplo en infraestructura. ¿Qué pasaría si miráramos con esa minuciosidad los planes sociales y los programas de salud? En resumen, a pesar de los altos niveles de recaudación, gasto y endeudamiento interno récord, hubo obras que no se hicieron, planes que no se ejecutaron, y esto es un error que hay que subsanar. No nos puede volver a pasar. Por eso, la confianza en el equipo económico actual que tenemos es por la franqueza con la que nos habló,
porque sabemos lo que van a hacer y, como expresa el presidente, este es un problema no resuelto por la gestión anterior que el gobierno actual está solucionando. Atrás quedó el tiempo en el cual aconsejábamos seguir el ejemplo de Mendoza, que en su momento reestructuró y acordó con los holdouts. Lamentamos que la Nación haya descartado en su momento seguir la misma estrategia. Salir de la cesación de pagos per se no representa una solución espontánea e inmediata a los problemas del país. En términos matemáticos es una condición necesaria, pero no suficiente. Es un paso necesario porque permitirá destrabar instrumentos que permitirán, mediante inversiones en infraestructura, avanzar sobre los problemas de pobreza, desempleo e inflación que el país sufre. El comportamiento de los fondos buitres era conocido en el 2001, cuando la Argentina entró en default. Siempre estuvieron ahí, siempre especularon, pero el mundo fue buscando cláusulas para defenderse de ellos. En el asunto de los juicios de los fondos buitres ya dejó de ser un problema para la mayoría de los países. Esto lo vimos en la explicación que nos dio el licenciado Cruces en las comisiones. En los años 80 había 5 juicios a nivel mundial, 25 en los 90 y 50 en el 2000. Hoy quedan 43. De estos, 40 corresponden a la República Argentina, el 93%. La pregunta es, o los buitres se ensañaron con nosotros o nuestros negociadores fueron muy malos. Hoy creemos en nuestros negociadores y en el equipo económico, que con franqueza nos habló acerca del destino del endeudamiento. El proyecto del Ejecutivo propone una emisión de bonos que es para cerrar el litigio judicial y permitir que el país pueda operar normalmente en los mercados crediticios internacionales. Hace tiempo que aprendí que hay factores que no podemos controlar. Cuando dejé a mis hijos por primera vez en la escuela, tenía miedo, pero no me podía paralizar, debíamos continuar. Lo que hoy podemos controlar es que tenemos una oportunidad de cerrar un capítulo demasiado largo de la historia argentina, que comenzó con el default del 2001 y que ya dejamos pasar demasiadas oportunidades. Para terminar, qué mejor que recordar las palabras de Moisés Levenson. La Unión Cívica Radical no conspira porque su prédica, su posición y su historia no la vinculan con episodios que necesiten disimularse en las sombras de la noche. Y como parte de Cambiemos, es hora de hacernos cargo, de dar vuelta a la página, capitalizando los errores del pasado para que no vuelvan a ocurrir. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.